Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no esa pelota! ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más del podcast que tiene cada vez menos oyentes. Así es, quién sabe qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que es más porque somos americanistas. Sí, tal vez, si venimos de una buena racha, entonces... El coraje arde, ¿no? El coraje arde y pues a otros equipos no les ha ido tan bien. Y bueno, pero pues el día de hoy no vamos a hablar de eso. Bueno, antes que nada, como siempre está conmigo mi amigo Alan. ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien y bien lo dijo David al arrancar este episodio. Pues esperamos que lo compartan también ustedes para que sigamos haciendo esto. Que, debo decirlo, sí me han dicho que lo escuchan en Spotify y en Apple Podcast y que YouTube no lo ocupan tanto porque justamente no aparecemos. Sí, pues es que creo que muchos ven YouTube, o sea, lo dejan de fondo y cuando algo les interesa voltean tantito a ver la pantalla y lo ven y siguen en lo suyo. Pero pues no sabemos todavía si agregar video, todavía lo estamos pensando. Así que díganos por favor si ustedes quieren ver nuestras caras y tal vez les hagamos caso. Sí, y en ese tal vez también puede ser un hecho que podamos hablar de lo que ustedes quieran, ¿no? Porque justamente este capítulo va a recordar el primero que tuvimos, que es el de béisbol. Y pues es justamente para que los disfruten en su puente, porque ahorita por única ocasión este Shots Antideportivos está saliendo en miércoles, para que usted lo pueda escuchar en jueves o viernes santo si es muy religioso y pueda disfrutar su fin de semana religioso en nuestra compañía. Exactamente, y sobre todo porque esa semana empieza una temporada más de la MLB, de la Major League Baseball. ¿Qué se puede decir del béisbol? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el béisbol es el rey de los deportes. Por supuesto que es uno de los deportes que mejor le sientan al mexicano también, porque pues hay que decirlo de esta forma, el béisbol se hizo para comer y tomar, y pues al mexicano le gusta comer y tomar un chingo. Sí, son los únicos uniformes en todas las disciplinas que tienen bolsillos. También. Entonces es de huevones. Sí, o sea, es un deporte que te permite muchas cosas. Tal vez no ser los más atléticos, pero hay que decirlo, el cuerpo del beisbolista ha evolucionado con el pasar de los últimos 100 años, porque antes se criticaba mucho que eran muy gordos, que de hecho estaban bastante bofos para ser deportistas profesionales. Al día de hoy sí se siguen viendo algunos bastante bofos, pero yo quisiera que alguno de las personas que nos esté escuchando atreva a impactar una pelota a más de 90 millas por hora. Sí, creo que los que tienen todavía cuerpo de beisbolista clásico son los que ya vienen de salida, pero si tú ves a las nuevas generaciones o Son más atletas. recientes, pues sí, Tati Junior o no sé, o Anthony Rizzo El o mismo del Big Papi, o sea, Sí. es gigantesco, está mamadísimo. Tal vez tiene el cuerpo de un atleta de antaño que se ve ligeramente robusto, pero no, o sea, si te pones al lado de él, tú bien sabes que es una montaña en comparación con uno. Sí, exactamente. Pero bueno, hoy, como ya les dijimos, va a empezar una temporada nueva del béisbol, de las grandes ligas. Y pues quisimos retomar este tema que fue, como bien decía Alan, nuestro primer capítulo hablando de béisbol. Este sería el segundo. Y vamos a hablar de las maldiciones que han reinado en este deporte. Algunas ya se rompieron, otras tal vez siguen, no recuerdo ahorita bien, ahorita que repasemos las historias. Pues es un deporte que además de todo está lleno de supersticiones, lleno de maldiciones entre comillas, pues de aficionados que muchas veces hacen cosas extrañas, brujería o hacen rituales para que otro equipo no gane y se cree mucho en esto, ¿no? Seguramente en su casa hay algún familiar o algún fanático del deporte
Bueno, antes de continuar, si escucharon unos ladridos, ya nos lo preguntaron también en el capítulo, me parece que con Gerson, justamente es mi perro en el estudio 1 de la sala de armas de su programa Shots Antideportivos. Lemmy les manda un saludo y pues aquí anda también con nosotros. Y retomando el tema, justamente, seguramente tienen algún conocido, familiar o algo similar que sea muy creyente de supersticiones y que tenga como algún tipo de ritual mágico por ahí para ver algún deporte. Creo que se da mucho más en el béisbol, que crean en este tipo de cosas, pero también el fútbol no escasean este tipo de cosas. El mismo, no sé si recuerdes, el Cruz Azul, para quitarle la maldición a su estadio, que ya ni siquiera juegan ahí. Sí. También hubo una bruja que fue a intentar quitarle la maldición. O sea, hay como ciertas supersticiones que siempre rodean al deporte. Sí, de hecho dicen que en la Noria hay algo ahí raro, como una especie de brujería, y que por eso no puede ganar el Cruz Azul, pero pues quién sabe. Sí, de esos mitos y esas leyendas se los dejamos a otro podcast, y ya cuando se acerque más octubre y sigamos nosotros haciendo este contenido, a lo mejor retomaremos cosas que pasan en estadios o pasan en los deportes y que estén ligados a este tipo de actividades. Exacto, pero hoy vamos a tener estas 3 historias relacionadas al béisbol, relacionadas a mitos y a maldiciones dentro de este deporte. Y bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Qué te parece, amigo? Me parece excelente, porque hay que decirlo, esta primera anécdota es una anécdota que caracterizó a toda una ciudad. Es una anécdota que incluye un animal y es una anécdota que parece ridícula que pueda haber ocurrido. Sí, pues es de los Chicago Cubs, el equipo al que yo le voy. Un equipo que en la actualidad ya tiene 3 títulos de Serie Mundial, pero para que ganaran el tercero tuvieron que pasar 108 años. Tal vez usted recuerde a los Chicago Cubs por El Novato del Año, una película que pasaban justamente cada fin de semana en el Canal 7 en su niñez, y que relataba justamente la historia de un niño que intentaba quitarle la maldición porque se había roto el brazo y podía lanzar a más de 100 millas por hora. Sí, el Novato del Año, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, creo que era como algo así como Von Gardner o algo así, ¿no? Seguramente algún nombre bien chido en inglés, y en español los de Gobernación dijeron el Novato del Año. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta maldición, como les decía, duró 108 años. Bueno, no duró 108 años exactamente, porque cuando pasó ya habían pasado cierto tiempo, ¿no? Pero en total, de que los Cubs ganaran un campeonato de Serie Mundial otra vez, pasaron 108 años. Bueno, esta mala racha se le atribuye a una cabra, ¿no? El animal que muchos relacionan con el diablo o con Satán. Que aquí también podemos aclarar que se le relaciona con el diablo justamente porque la religión católica en específico empezó a hacer una mezcolanza de animales de varias religiones hasta que creó a este ser satánico, ¿no? Uh-huh. Y que pues la cabra no tiene la culpa. Pues no, como la representación así tal cual del diablo es donde aparece en Sabrina, ¿no? Ah, claro. Que es también el señor oscuro. Sí. Que tiene una cabeza de cabra. Vapi, ¿no? Sí, Vapi, el malvado. Sí, y el cuerpo es como de un monje y así, o sea, está todo raro. Pero esta racha se le atribuyen a la cabra, ya que en 1946, durante la Serie Mundial que disputaban los Chicago Cubs contra los Tigres de Detroit, se le negó la entrada a un aficionado llamado Billy Sianis. Regularmente él llevaba a su mascota, que era esta cabra, como amuleto para que ganaran los Chicago Cubs, pero al ingresar a Wrigley Field, al estadio, le negaron la entrada ese día con la cabra, se hicieron de palabras y este güey declamó: los Cubs no ganarán nunca más, nunca ganarán otra vez la Serie Mundial hasta que no le permitan ingresar a la cabra a Wrigley Field. No tengo palabras para describir ese momento, porque vamos a trasladarlo al cuando ocurrió. Uh-huh. Estamos hablando de un punto en el que tal vez las normas no eran tan específicas como ahora.
Si a él ya le habían dejado pasar la cabra, pues para él ya era cotidiano que podía pasar. Sí. Entonces, si lo tomas desde ese punto de vista, él seguramente se enojó demasiado porque no le dejaban pasar a su animal, aparte de que les estaba ayudando, ¿no? Esa era como la justificación. Y de ahí, si tanto era el amor, así, eso es mi crítica hacia este señor, y siempre la va a hacer. Si tanto amaba a los Chicago Cubs, entonces no debió haber tirado la maldición él. Pues no, o sea, fue como un capricho, ¿no? Fue como, Fue el enojo, no me fue pueden hablar de- dejar sí, habló del entrar. enojo. Y Ujú. fue en ese momento lo dijo. La realidad es que más allá de la maldición, los Cubs no tuvieron un buen equipo. En 108 años. Exacto, hasta... Bueno, No, tuvieron buenos sí, equipos sí, sí. en los 80s Ujú. y en los 2000s. Pero les pesó mucho. O sea, Ajá. sí es... hay que ser francos. En general en los deportes, este tipo de cábalas a los jugadores les afecta mucho. Se habla muchísimas veces de la psicología de los jugadores para poder confrontar este tipo de situaciones. Sí, que curiosamente se soluciona con un muy buen equipo. O sea, no es casualidad, ¿no? Sí, de hecho, con un muy bueno, yo recuerdo muy bien esa final porque, bueno, ese clásico de otoño porque lo vimos juntos. Recuerdo tus lágrimas como hubieran sido ayer. Pero sí, creo que estaba muy cantado. Sí. O sea, no había forma en la que no vieras ganar a los Cubs. Y no sé cómo estuvieron los momios en ese momento, porque sí lo desconozco totalmente. Pero seguramente tendrían que haber estado tirados para Chicago. Sí, y además, o sea, retomando toda la historia que pasó, porque esto pasó en 1946, ¿no? Ujú. Y volvieron a ganar en 2016, pero en ese lapso sí tenían buenos equipos, pero nunca fue una nómina de las más altas del béisbol, ¿sabes? Ahí estaban los Yankees que ganaron muchos títulos en ese tiempo, estaban otros equipos como los Red Sox que llegaban muy seguido a Serie Mundial, que Pero no que podían la ganar. ganarla. Ujú. Pero, o Pero sea, aún nóminas así pesadas, ganaron, así sí, es. ganaron en 2004 y de ahí tuvieron una seguidilla. Estaban los Cardenales que traían igual equipazos, los Gigantes, o sea, como En una reciente época, los Astros de Houston. los Astros de Houston, que igual siempre se ha demostrado en el béisbol que si tienes un muy buen equipo vas a ganar la Serie Mundial, pero sí muchos equipos se escudaban en estas maldiciones, ¿no? Sí, y regresando a esa parte, pues sinceramente, y ha pasado en otras instancias, invertirle en la psicología del jugador les funciona fantástico. Ujú. Abogar por esa parte, sí, vayan, entrenen, lo que quiera, pero si un jugador tiene algún detalle que a él le afecte, si lo atienden con tiempo, la verdad es que no le va a afectar en nada ya en el momento o en la hora crucial. Ujú. Y es muy difícil recuperar jugadores, si no pregúntenle al mismísimo Cruz Azul, que les pasan cosas muy negativas. Afortunadamente a este equipo de los Cubs, en específico al que ganó la Serie Mundial, pues realmente no tiene nada negativo y todo fue magnífico, o sea, fue como un sueño. Yo recuerdo mucho una presentación de un juego de la MLB, no sé si recuerdes, creo que Ah, sí, creo que como 2011 por ahí, ¿no? así es que era 2012. justamente una cinemática de los Cubs levantando la Serie Mundial y se aleja la toma de la pantalla y se ve a un cabrón jugando Xbox o Ajá, PlayStation. el juego. El juego, ¿no? Y está todo emocionado y llorando. Porque justamente es afición que también le pegó demasiado este tipo de maldiciones y que son fieles creyentes de esto. Porque justamente lo de la cabra no nada más lo intentaron aliviar de esa forma, ¿no? Para allá va la historia. Sí, tiempo después le permitieron entrar a este señor con la cabra, porque obviamente esa Serie Mundial la perdieron. Le permitieron entrar, pero la maldición, entre comillas, ya estaba hecha y ya había comenzado, entonces ya no pudieron ganar otra Serie Mundial hasta esta de 2016 contra los Indios de Cleveland. Y antes tuvieron pues algunas situaciones también raras como la de 2002 cuando estaban en la serie de campeonato y un aficionado, igual les repito, es como justificar con un La acto atrapada, sí. lo que no hiciste en un partido, ¿no? Ujú. Y le echan la culpa a un güey
que agarró una pelota que iba para foul. No, que iba para foul. Prendan su televisión mental, porque justamente es un batazo que va lejos. O sea, ese batazo podría irse, pero empieza a ser la parábola perfecta para empezar a caer dentro del campo. Ajá. Y que la pudiera agarrar el jardinero. Sí, le intenta agarrar y en ese momento, cuando según ya casi la tenía en el guante, un aficionado se la quita de las manos, que no solo fue él, fueron varias manos, ¿no? Sí. Pero al final él se la quedó y le echaron la culpa a él y se tuvo que mudar de ciudad, o sea, muchas cosas, pero lo importante es que todavía tuvieron otro partido. O sea, perdieron ese partido que iban ganando y les dieron la vuelta y se fueron al otro y ahí ya perdieron. Es decir, realmente no fue culpa de este güey, ¿no? Fue culpa de un mal planteamiento y de una mala tarde. Si no le han dado la oportunidad a ver un juego de béisbol, sé que suena y muy redundante, pero puede ser muy aburrido las primeras veces que vas y te sientas a verlo completo, porque son 9 entradas que pueden durar 2 horas y media o pueden durar de 5 a 6 horas. También es bastante extenso un juego de béisbol. Sí. Pero sí pueden darle la oportunidad tal cual, porque se pueden encontrar historias como estas remontadas épicas. Yo recuerdo muy bien cuando me volví fan del béisbol en el extinto Foro Sol para ver a los Diablos. Yo me desaparecí de un juego al final porque iban perdiendo los Diablos 7-0 y dije, ajá, ya me voy. Y ya cuando llegué a mi casa me enteré que dieron la vuelta y aquel refrán de lo hizo a la diabla. Yo me lo perdí por no ser fan nacido del béisbol en esos años. Y pues sí, mi invitación sí es vayan al estadio cuando se pueda ir a ver el béisbol, o si no, ya que va a empezar ahorita la liga estadounidense de béisbol, la Major League, pues sí, ya véanla. O sea, sí, es una total invitación. Avíntense un juego, es chido. Sí, además ya la misma liga se ha encargado de modificar ciertas reglas para que sea más dinámico el juego. Que muchos puristas también se quejan, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? Pasa lo mismo en el fútbol americano, pero pues la idea es que más gente lo vea, porque los deportes viven de los patrocinios y del dinero de las marcas, ¿no? Y pues no nada más Chicago tiene esa historia, ¿no? Uh-huh. Que es al parecer una ciudad maldita para el béisbol, pero que también está acabando con sus maldiciones en el nuevo milenio. Sí, pues ya también tiene rato en general en los deportes, ¿no? Porque los Bulls después del 98 ya no han ganado nada. Situación similar a la de Cleveland, ¿no? Sí. También Cleveland por ahí tiene una sequía bien horrible en todos lados y que mi queridísimo LeBron, a quien le mando un beso en donde se encuentre, se encargó para romper una de las más importantes también. Sí, es correcto. Y bueno, esa fue la primera anécdota. Déjenlos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Sí tuvo la culpa la cabra de que los Cubs de Chicago no pudieran ganar una serie mundial en 108 años? ¿O es una superstición más? Exacto, les faltó meterle más billete al equipo, ¿no? Bueno, la siguiente historia es de una persona llamada Shoeless Joe Jackson. Esta historia es de 1919 y era un equipo que había sorprendido a todos en esa temporada, siendo el mejor equipo de, en ese entonces, la muy joven liga profesional de béisbol, ¿no? En ese momento, los White Sox, que eran este equipo que nada lideraba, que ver con los Red Sox. Sí, enfrentaban a los Cincinnati Reds, ¿no? Que son, pues sí, los White Sox, los Reds son de los primeros equipos en aparecer en las ligas de béisbol. Se enfrentaban en la Serie Mundial y al mismo tiempo este país, Estados Unidos, estaba levantando y estaba yendo a la Primera Guerra Mundial. Sí, estaba de salida, ¿no? Venía algo muy importante y que marca la economía de este siglo y que es como el catalizador de esta historia. O sea, la crisis del 19. Exacto. Es algo que tal vez la gente que aún vive, que serían muy pocos y que lo hayan vivido, pues rompió todo. Rompió los mercados. Es la clásica escena de la gente aventándose por los rascacielos de Wall Street
porque ya no tenían con qué pagar nada. Sí, fue una crisis muy dura para Estados Unidos. Bueno, a nivel mundial fue muy dura. Y muchos jugadores en ese entonces Nada que ver directivos... con lo que hicieron en Reddit, ¿eh? Sin nada que ver con, No. con eso. Muchos equipos y jugadores de la liga estaban en crisis también, ¿no? Entonces lo que pasó es que 8 jugadores de los White Sox, de los Medias Blancas, entre ellos Joe Jackson, aceptaron un soborno de $10,000 para dejarse vencer en esa serie mundial por los Reds de Cincinnati. Que $10,000 en esa época y ahorita sí es una lana. Sí, claro. No para los jugadores actuales, ¿no? Pero si a ti llegaran y te dijeran, para una liga profesional en los años 10, pues es muchísimo dinero. Pues sí, es como si ahorita en México les ofrecieran esa cantidad de dinero a las chicas del fútbol femenil, que es una liga, bueno, que ya es profesional, pero lleva muy pocos años y no hay tantos ingresos, ¿no? Sí, para ponerlo de esta forma, pues si lo quieren trasladar de la forma más certera ahorita, pues te estarían dando 200,000 pesos, ¿no? Ujú. Por amañar un juego, bueno, una serie. Sí, como dices, no sé en ese tiempo qué tanto te podías comprar con $10,000, pero me imagino que es como si ahorita te resolvían casi tu vida, ¿no? Pues puedas comprar una casa, mantener a tu familia tranquila y tener una vida cómoda. No digo que esté bien, obviamente por eso está en este podcast, esta historia, pero obviamente la crisis del 19 es una de las crisis más severas que han ocurrido en todo el mundo, equiparable a la que está viviendo económicamente ahorita el mundo. Sí, y este soborno, obviamente se dejaron ganar, recibieron su dinero, pero se creó una maldición alrededor de este equipo que pudieron romper hasta 2005, 86 años después de que pasó este soborno, cuando pudieron vencer a los Astros de Houston, convirtiéndose en campeones de la Serie Mundial y poniéndole fin a una de las historias de corrupción más importantes del deporte. Lamentablemente no es como una maldición como la de la cabra, porque la cabra es una superstición. O sea, esta maldición es totalmente financiera y es algo que marcó a una generación de jugadores. Es muy difícil de entender, como dices. O sea, no muchos se van por el lado romántico de que des la camiseta y te pongas la camiseta del equipo y que no importa y tal. Pero quién sabe cuál era la situación económica de estos jugadores para que tuvieran que aceptar el soborno. Sí, porque al final pues eran figuras. Uh-huh. O sea, llegar a una serie mundial nunca es algo fácil. Se necesita tener cierta cantidad de juegos ganados y después ir a playoffs y arrasar. Sí. O sea, no es ahorita y en los 10 y en cualquier año es una proeza terminar con ese tipo de maldiciones. Y la última historia que tenemos para ustedes este día, pues es protagonizada por mi equipo, justamente. Exacto. La historia muy conocida, al igual que la de la cabra. ¿Y por qué decimos que es tan conocida? Porque tiene a uno de los exponentes más grandes del béisbol a nivel mundial. No sé si tú quieras decir algo sobre el gran Bambino. Pues sí, el jugador más importante en la historia del béisbol. Siempre cuando a un deportista moderno lo quieren meter entre los mejores de la historia, siempre compite contra Babe Ruth y contra Muhammad Ali y en los últimos tiempos contra Michael Jordan, ¿no? Así es. De hecho, una de las frases más grandes que tiene Babe Ruth es, y la voy a traducir: el béisbol es y siempre será para mí el mejor deporte del mundo. Así que pues este señor amaba el deporte estadounidense, el reporter ley en Estados Unidos y el reporter ley para muchos, ¿no? Sí. Porque pues hay que decirlo, si ya te empieza a gustar, te enamora este deporte. Sí, y bueno, el hijo pródigo de Baltimore, Babe Ruth, pues como les decimos, se convirtió en una leyenda de la Major League Baseball, del equipo más ganador de la historia del Major League Baseball, que son los Yankees de Nueva York. Pero
antes de jugar con los Yankees, empezó jugando con uno de los equipos rivales de los Yankees. El clásico, por así decirlo. El clásico. Y otro equipo muy importante que tiene muchos seguidores aquí en México también, que son los Red Sox. Así es. Si quieren entender un poco más, porque nosotros le vamos a dar un panorama muy amplio, pero en general, si quieren verlo a detalle, hay 1000 de biografías sobre lo que pasó con el Bambino, sobre la historia detrás de ello. De hecho, en la película de Mi Pandilla retratan muy bien cómo está la historia detrás del Bambino. También le hacen bastante mención. Sí. Y pues son niños, ¿no? Los que están relatando la historia, que lo vuelve todavía más importante. Ajá. Y pues si no quieren aventarse esta película que también nos condecoró el Canal 7, viene pasándola y pasándola una y otra vez, entonces también se pueden aventar Fever Pitch, que también habla de toda la maldición del Bambino hasta que la rompen. Sí, como les decíamos, Babe Ruth jugó, antes de jugar con los Yankees de Nueva York, jugó con el rival, que eran los Boston Red Sox. Y obviamente en las primeras temporadas levantó muchas miradas de todos los equipos. Era el novato del año, el jugador a seguir. Todo el mundo lo quería. Tenía el cuerpo que les describimos al principio. Era un jugador clásico, no un atleta como el que nosotros vemos ahorita. Sí, y para que se den una idea de las cantidades que se pagaban en esos años, los Yankees pagaron $425,000, esto en 1920, para que dejara a los Red Sox y empezara a jugar con ellos. Pues es una cifra estratosférica para la época. Sí, y además fue considerado desleal, ¿no? Ahorita ya vemos en todos los equipos del mundo jugadores que pasan de un equipo rival a otro, y bueno, los aficionados se pueden enojar, pero no pasa nada, ¿no? Si tienen una buena campaña, se olvida. Pero aquí pues todavía eran los inicios del deporte profesional como tal, y sí era muy mal visto que si tú jugabas para un equipo con el que empezaste, te fueras no solo a otro, sino al rival directo, ¿no? Y lo compensó bastante bien, porque al final los Yankees lo aman. Sí, pues es histórico, es más recordado por los Yankees que por los Red Sox. Después, obviamente esto se consideró desleal, y el dueño de los Medias Rojas en ese entonces, que era Harry Frazee, utilizó las ganancias para financiar una obra de Broadway. Esto obviamente fue todavía peor visto, porque dejó a un lado al equipo y puso en marcha sus negocios propios, y esto causó una maldición que duró 95 años. Bueno, para esta época, en 2004 me parece, ¿no? Sí, 2004. Yo todavía no era fan del béisbol ni de los Medias Rojas, así tal cual. Yo me volví fan del béisbol hasta el 2008, 2009 más o menos, y obviamente me tocó todavía un par de años más para ver exactamente que volvieran a romper ya bien la maldición. Ajá. Porque la maldición del Bambino, como se conoce, se acaba en 2004, pero todavía sí había que romperla en casa. Sí. Porque fueron a ganar la Serie Mundial como visitantes, por así decirlo. Sí, pero la de 2004 es muy recordada. Yo me acuerdo perfecto de esa temporada, porque fue muy sonado que en la serie de campeonato, que es la serie antes de la Serie Mundial, vencieron a los Yankees, pero los Yankees iban ganando 3-0 la serie. Sí. Si usted no lo sabe, el equipo que gana 4 de 7 partidos pasa a la Serie Mundial, y otra vez el equipo que gane 4 de 7 partidos en la Serie Mundial ya gana el trofeo, ¿no? Y entonces iban perdiendo 3-0 contra los Yankees, y le dieron la vuelta al marcador, ganaron 4 partidos seguidos, y ahí como que ya la gente tuvo mucha esperanza, porque era ganarle, o sea, darle la vuelta al marcador, la remontada al equipo más odiado, al rival, y al rival que te había quitado a tu estrella que tanto le ha reprochado durante 90 y tantos años. Entonces fue muy recordada esa serie de campeonato, y después ya vencieron en la Serie Mundial, como dices,
a los Cardenales de San Luis 4-0, ¿no? Los barrieron, ya habían pasado lo más difícil. De hecho, en 2003, ya les repito, o sea, ya esto ya lo viví ya como aficionado a los Red Sox, yéndome a ver videos en YouTube de qué es lo que había pasado. Y en 2003 pierden justamente contra los Yankees. Ajá. Así que en 2004 ya suena totalmente la venganza, como vamos a ganar. Y se gana, y repito, o sea, si ustedes voltean a ver Fever Pitch en algún punto, van a encontrarse justamente con ese momento en el que el protagonista no está viendo este juego. Sí. Ajá, donde lo sufre porque dice, ¿qué estoy haciendo aquí cuando mi equipo de toda la vida está ahí rompiendo la maldición del Bambino y yo estoy aquí? Ajá. Sí, que se va por estar en un evento con su novia, ¿no? Así y así. es. Y luego, ya en... Que como dato curioso, Ajá. Jimmy Fallon, que es el actor principal en esa película, el protagonista, estelariza pues justamente siendo un aficionado de los Red Sox, pero en realidad ese güey le va a los Yankees. Sí. Sí, que también fue como un pedo de, a ver, no pasa nada, no hay maldiciones, ¿no? Aquí todos pueden hacer lo que quieran, más bien es pónganse las pilas, ¿no? Así A es. jugar chido. Y ya después lo que decías, ¿no? Que faltaba romper una parte de la maldición que se logró hasta 2013, ¿no? Cuando ya pudieron ganar por primera vez en el Fenway Park. Para cuando ya lo vi con mi queridísimo Enrique Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra, que hoy esta vez no se me olvidó cómo se llama, realmente, pues sí me acuerdo mucho porque todavía estaba el Mago Septién en ese tipo de narraciones. Sí, que justo me acuerdo mucho de las series mundiales porque pues siempre las vi con mi papá y mi hermano en Televisa, ¿no? O sea, no es comercial, pero pues era la única forma como de verlas antes, ¿no? En teleabierta. Siempre tuvieron la serie mundial y era pues le cambiabas y estaba Toño de Valdés y Burak y Pepe Segarra Y el Mago Septién. y el Mago Septién, que le obviamente. descongelaban cada vez que iba a haber serie mundial. Sí, o cuando todavía vivía Sonia Alarcón. También. Pero era muy chido porque te pasaban como reportajes de qué estaba pasando fuera del estadio y en cuánto estaba la reventa y se iban al barcito de los que no habían alcanzado a entrar al partido, se iban ahí a hacer una cápsula y eran, siguen siendo transmisiones muy chidas y pues sí, justo como que siempre hilo las series mundiales con estos tres personajes. Así es, y como también lo mencionamos al principio, pues David Ortiz, ¿no? El MVP justamente para ese El juego. Big Papi. Así es. Batazos fenomenales para acabar con la maldición de otro que tenía los récords más grandes de batazos fenomenales, que era Babe Ruth. Sí, es correcto. Y bueno, estas fueron las anécdotas del béisbol para que usted vaya calentando motores y se prepare para el Opening Day. Van a haber buenos partidos, va a ser una buena temporada. En algunos partidos ya va a haber gente y sobre todo esperamos que en el béisbol de aquí pues ya estén más tranquilas las cosas y se pueda ir a lo mejor con más calma al estadio. No va a haber obviamente aforo completo. No, aquí empieza la temporada en mayo. Tal vez ustedes no sean fans de los Diablos, pero nosotros sí. Es el equipo local, el equipo de casa. No sabemos cómo hubiera sido si los Tigres tal vez hubieran estado aquí, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de ir al Foro Sol. En mi caso no pude ir al Parque del Seguro Social, era un niño que no conocía de este hermoso deporte, pero ya nos toca ir al hermoso Harpelú, que ya también lo tenemos muy cerca de la sala de armas. Bueno, desde el Foro Sol. Sí, también desde el Foro Sol. Pues si usted se anima y las autoridades lo permiten, pues a lo mejor por ahí un aforo de 2,000 personas en el Harpelú podrían permitir, pero pues bajo su propio riesgo. Sí, también digo, no es indispensable, ¿no? Ir todavía a estos eventos. Pero bueno, si usted gusta el béisbol, le recomendamos, o si no le ha entrado, le recomendamos ir a vivirlo cuando se pueda y cuando las medidas de seguridad sean las adecuadas. En mayo empieza este hermoso calendario. Uh-huh. En abril empieza la liga en Estados Unidos. Usted puede estar siguiendo ambas casi a la par. Una termina antes, que es la mexicana, que termina en septiembre. Obviamente la estadounidense acaba a finales de octubre. Noviembre, por ahí. Así es. Entonces,
pues tiene todo un año para disfrutar del béisbol y nosotros le vamos a seguir contando cómo van nuestros juegos, cómo van nuestros equipos y también cómo va el América de la Liga Mexicana de Béisbol, que es los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos del México. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les gusten estas historias. Si tienen alguna aportación, si dimos algún dato mal, o si ustedes tienen otra versión de esta historia, háganoslo saber y con gusto le haremos caso y publicaremos una fe de rata si es necesario. Nos gustaría mandarle un saludo a todos esos escuchas que sí nos han hecho varios comentarios. El mismo Gerson, que ya estuvo aquí con nosotros. Forloco, que también ha estado con nosotros ya en 2 episodios. Pues un saludo a todos ellos, a Edna, a Nancy, que también nos han estado escuchando. Si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, ya saben ustedes que están en @morganosaurio. Y @DavidGuste. Y en el Instagram de Shots Antideportivos, que es @ShotsAntideportivos. Exacto. Y se vienen episodios chidos, ahí se viene el episodio de lucha libre, por fin. También el episodio del fútbol femenil. Y del fútbol femenil también, por fin. Con una invitada sorpresa, una conocida por muchos del medio y una defensora incansable de la igualdad y paridad de género. Es correcto, así que pues nada, síganos acompañando en la próxima emisión de Shots Antideportivos. Esto ha sido todo por hoy. Disfruten su puente, eso es lo más importante. Es correcto. Guárdense, no queremos tercera ola de COVID. Por favor. Bye. Bye.